Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Linfomas extraganglionares. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Ampliado y revisado, 2023. Contenido. El diagnóstico y el tratamiento. Neoplasias linfoides. La clasificación de las neoplasias linfoides ha tenido una evolución histórica compleja y se ha modificado con el tiempo según el concepto que se ha tenido de estas enfermedades en cada momento histórico. La actual clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias hematopoyéticas constituye un enorme esfuerzo colectivo de patólogos y clínicos de todo el mundo para llegar a una propuesta de consenso relevante que superara los históricos conflictos en la interpretación de estas neoplasias. Esta clasificación recoge una serie de entidades clínico-patológicas bien definidas en las que se integran aspectos morfológicos, fenotípicos, genéticos y moleculares asociados con características clínicas precisas. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias linfoides se basa fundamentalmente en la naturaleza de la célula linfoide proliferante y su estadio de diferenciación. De esta manera, las neoplasias linfoides se clasifican en tres grandes grupos: las derivadas de linfocitos B, las derivadas de linfocitos T asesinas naturales, y un grupo englobado bajo el concepto de linfoma de Hodgkin. Las neoplasias de linfocitos B y linfocitos T asesinas naturales se subdividen a su vez en dos grandes categorías: las leucemias linfomas linfoblásticos originados en células linfoides inmaduras procedentes de los compartimentos centrales, médula ósea o timo, y las neoplasias linfoides de células periféricas en las que proliferan linfocitos efectores localizados habitualmente en los compartimentos periféricos como los ganglios linfáticos y los tejidos linfoides extraganglionares. El diagnóstico de estas enfermedades es complejo y, en la mayoría de las ocasiones, requiere una aproximación integrada que combine el estudio morfológico de células y tejidos, el análisis del perfil fenotípico y las alteraciones genéticas y moleculares. Cuadro 205-2. Clasificación de las neoplasias linfoides de la Organización Mundial de la Salud. Neoplasias linfoides de células precursoras. Linfoma leucemia linfoblástico de células B y de células T. Neoplasias de células B maduras, solo se incluyen las categorías más importantes, como la leucemia linfática crónica, linfoma linfocítico, leucemia prolinfocítica de células B, linfoma de células B de la zona marginal esplénica, tricoleucemia, linfoma linfoplasmocítico, macroglobulinemia de Waldenström, mieloma de células plasmáticas, plasmocitoma extraóseo, linfoma de zona marginal extraganglionar del tejido linfoide asociado a mucosa, linfoma Malch. Linfoma de la zona marginal ganglionar, linfoma folicular el primario cutáneo centrofolicular, el de células del manto, linfoma difuso de células B grandes, no especificado, linfoma de células grandes B rico en células T, histiocytos, linfoma primario de células B grandes del sistema nervioso central y primario cutáneo de células B grandes de tipo extremidades inferiores, granulomatosis linfomatoide, linfoma primario mediastínico de células B grandes, linfoma intravascular de células grandes B, linfoma plasmablástico, linfoma primario de cavidades, linfoma B de alto grado, sino con doble hit, y el linfoma de Burkitt. Neoplasias de células T y células asesinas naturales maduras, solo se incluyen las categorías más importantes, como la leucemia prolinfocítica de células T, leucemia linfocítica de células T grandes granulares, proceso linfoproliferativo de células asesinas naturales granulares, leucemia agresiva de células asesinas naturales, leucemia linfoma de células T del adulto, linfoma extraganglionar de células asesinas naturales T de tipo nasal, linfoma de células T asociado a enteropatía, micosis fungoide, síndrome de Sézary, síndromes linfoproliferativos CD30 positivos primarios cutáneos, papulosis linfomatoide, linfoma de células grandes anaplásico, primario cutáneo, linfoma primario cutáneo de células T gamma delta, linfoma de células T periférico, no especificado, el de células T angioinmunoblástico, linfoma de células grandes anaplásico, ALK positivo y el ALK negativo. Linfoma de Hodgkin. El clásico, como clásico esclerosis nodular, el rico en linfocitos, el celularidad mixta, el depleción linfocítica y el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. Linfomas de la zona marginal.
Linfomas del tejido linfoide asociado a mucosa. Estos linfomas parecen derivarse de células B de memoria que se localizan en la zona marginal del folículo linfoide con gran capacidad para diferenciarse a célula plasmática. Estos tumores se desarrollan habitualmente en territorios extraganglionares, asociados en general a mucosas, tejido linfoide asociado a mucosa o MALT, del inglés Mucosa Associated Lymphoid Tissue. La localización más frecuente es el tubo digestivo y, particularmente, el estómago. Otros territorios en los que aparecen estos linfomas son glándulas salivales, tiroides, pulmón, conjuntiva y piel, entre otros. En general se observa una proporción variable de tres tipos de células: linfocitos centrocitoides, linfocitos con citoplasma claro, células plasmáticas. Todas estas células crecen alrededor de folículos linfoides reactivos y respetan el manto y el centro germinal. También infiltran y destruyen selectivamente el epitelio adyacente, para producir la llamada lesión linfoepitelial, muy característica de estos linfomas. Expresan inmunoglobulina de superficie, con IgM o G, pero IgD es negativo, y antígenos B con negatividad para CD5, linfocito B precoz y CD23. Recientemente se han identificado 4 traslocaciones asociadas a este tipo de linfomas: traslocaciones 11, 18, traslocaciones 1, 14, traslocaciones 14, 18 y la traslocaciones 3, 14, que generan el gen quimérico API2-AMIT1 y activan los genes CLA10, MLT1 y FOXP1, respectivamente. Estos linfomas parecen surgir en territorios en los que previamente ha existido una inflamación crónica inducida por causas infecciosas o inmunológicas. Así, los gástricos surgen sobre gastritis crónicas secundarias a la infección por Helicobacter pylori, los de glándula salival suelen estar asociados a síndrome de Sjögren y los de tiroides, a tiroiditis autoinmune. El estímulo antigénico parece crucial para el desarrollo y el mantenimiento de estos linfomas, ya que el tratamiento antibiótico que erradica Helicobacter pylori se asocia a la regresión del linfoma. Tienen un curso indolente, responden a tratamientos locales y tienden a recaer en territorios extraganglionares incluso años después del primer diagnóstico. Sin embargo, los tumores con las traslocaciones descritas no responden al tratamiento de Helicobacter pylori. Algunos linfomas de la zona marginal con idénticas características que los extraganglionares aparecen en ganglios linfáticos. Tienen morfología y fenotipo relativamente similares, pero carecen siempre de las traslocaciones cromosómicas mencionadas. En un 40% a 50% de los pacientes, un linfoma de zona marginal diagnosticado en un ganglio linfático se corresponde con un linfoma extraganglionar que ha pasado desapercibido. Linfoma de la zona marginal esplénica. Este linfoma se caracteriza por presentar una gran esplenomegalia con afección casi constante de la médula ósea y linfocitos circulantes que tienen prolongaciones citoplásmicas de tipo velloso. Se observa una expansión nodular de la pulpa blanca esplénica con borramiento de las estructuras foliculares. Expresan antígenos de línea B con IgM e IgD. Se comportan de forma indolente, pero pueden transformarse en un linfoma de células grandes. Se han detectado mutaciones de NOTCH2, KLF2 y genes de la vía de NF-κB en un gran número de estos tumores. Linfoma difuso de células grandes de línea B constituye el 30% a 40% de los linfomas de los adultos. Morfológicamente se caracteriza por la proliferación de células linfoides grandes de tipo centroblasto o inmunoblasto. Tiene un alto índice proliferativo. Expresa antígenos de diferenciación B y puede presentar inmunoglobulina citoplásmicas. Molecularmente se distinguen dos grandes subtipos. Uno derivado de células del centro germinal del folículo con reordenamiento del gen BCL2 en un 30% de los casos y otro similar a células linfoides B activadas con activación de la vía de NF-κB. Estos últimos tienen peor pronóstico. El curso es agresivo con masas de crecimiento rápido y frecuente sintomatología clínica. Un 40% de los casos tiene afección extraganglionar. Un subtipo especial es el linfoma de células grandes de fenotipo B, primario del mediastino. Parece que se origina en células B de la médula tímica. Se caracteriza por una proliferación de linfocitos grandes, a veces con citoplasma claro, acompañados frecuentemente de fibrosis. El fenotipo es B, pero carecen de expresión de inmunoglobulina. Otros subtipos poco frecuentes de linfomas B de células grandes son linfoma intravascular y linfoma primario de cavidades.
El primero se caracteriza por una proliferación de linfocitos B grandes en el interior de los vasos sanguíneos. No suele existir expresión leucémica. Afecta al sistema nervioso central y la piel, pero también a riñón, pulmón e hígado, entre otros. El curso es muy agresivo con fallo multiorgánico y frecuentemente el diagnóstico solo se puede establecer en la autopsia. El linfoma primario de cavidades aparece fundamentalmente en enfermos con infección por el VIH. Se presenta en forma de derrames serosos en ausencia de masa tumoral, adenopatías, organomegalías o invasión medular. Las células son grandes con diferenciación plasmocelular. El fenotipo suele ser negativo para marcadores de línea B, pero con marcadores de célula plasmática y reordenamiento del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Es constante la presencia del herpes virus humano tipo 8. Los enfermos inmunodeprimidos pueden desarrollar también un linfoma plasmablástico que se caracteriza por una morfología de célula linfoide grande tipo inmunoblástico pero con un fenotipo de célula plasmática, ausencia de antígenos de línea B madura y expresión de CD138. Estos linfomas aparecen en territorios extraganglionares, frecuentemente mucosa oral y tracto digestivo, y las células están infectadas por el virus de Epstein-Barr. Tienen mal pronóstico. Los linfomas de células grandes primarios de la piel tienen una personalidad propia con características clínico-apatológicas distintivas. Existen dos formas más comunes: linfoma de células centrofoliculares y linfoma de células grandes de tipo extremidad inferior. El primero aparece en la región de la cabeza, el cuello y el tronco. Morfológicamente tiene una población variable de células linfoides B grandes entremezcladas con una población de células B más pequeñas y linfocitos T reactivos. Fenotípicamente expresa antígenos de línea B y marcadores de centro germinal como linfocito B precoz y BCL6. La proteína antiapoptótica BCL2 es negativa. Estos tumores parecen originarse en linfocitos de centro germinal del folículo linfoide. El curso evolutivo de los pacientes es muy indolente y únicamente requieren tratamiento local. El linfoma de células grandes de tipo extremidad inferior recibe este nombre por su aparición preferentemente en esta localización. Está constituido por una proliferación monótona de células linfoides B grandes, que expresan clados y antígenos de célula linfoide B activada como IRF4, pero son negativas para marcadores de centro germinal como linfocito B precoz o BCL6. El curso clínico es muy agresivo con diseminación extracutánea relativamente rápida. Neoplasias de células T y de células asesinas naturales. Leucemia linfoma linfoblástico de células T. Estas neoplasias surgen sobre células linfoides T inmaduras, probablemente localizadas en la médula ósea o el timo. Son neoplasias infantiles o de adultos jóvenes. Se presentan frecuentemente en forma de leucemia aguda. La presencia de una masa mediastínica anterior de rápido crecimiento y la afección del sistema nervioso central son frecuentes. Morfológicamente son indistinguibles de los linfomas linfoblásticos de fenotipo B. Expresan TDT y antígenos de línea T. Pueden mostrar positividad a CD1. También pueden expresar de forma aislada o conjunta CD4 y linfocito T citotóxico supresor. Linfomas T periféricos. Constituyen el 10% a 15% de los linfomas en los países occidentales y algunos tipos son más frecuentes en el extremo oriente y entre los nativos americanos. Están constituidos por un grupo diverso de neoplasias con morfología y presentaciones clínicas diferentes. En líneas generales, los linfomas T periféricos ganglionares derivan de linfocitos CD4 positivos, mientras que los extraganglionares no cutáneos suelen originarse en células T con actividad citotóxica o células asesinas naturales. El linfoma de células asesinas naturales T extraganglionar de tipo nasal se presenta característicamente en la mucosa nasal y otras estructuras de la línea mediofacial con diseminación frecuente a la piel y otros territorios extraganglionares. Está constituido por una proliferación de células asesinas naturales y, menos frecuentemente, T, con actividad citotóxica en las que siempre se detecta el virus de Epstein-Barr. Las células infiltran estructuras vasculares de forma angiocéntrica y producen necrosis. Existe una leucemia de células asesinas naturales T, clínicamente muy agresiva, caracterizada por expresión en sangre periférica e infiltración hepatoesplénica, ganglionar y cutánea. También se encuentra el virus de Epstein-Barr en las células neoplásicas.
Estas neoplasias, aunque aparecen en personas occidentales, son más frecuentes en la población asiática de Extremo Oriente y en la población nativa americana, lo que sugiere que pueda estar asociada a una cierta predisposición genética. Una forma peculiar de neoplasia linfoide T es la leucemia linfoma T del adulto, que se asocia a la infección de las células neoplásicas por el virus 1 de la leucemia T humana y se manifiesta en forma de enfermedad leucémica y afección ganglionar. El curso evolutivo es variable, con formas indolentes y otras más agresivas. Estas neoplasias son endémicas en las islas del sur del Japón y en zonas andinas de Sudamérica. Existe un linfoma T asociado a enteropatía que aparece en enfermos con antecedentes de enfermedad celíaca y parece originarse en linfocitos T intraepiteliales del intestino. Morfológicamente es heterogéneo, con un espectro que va desde linfocitos pequeños irregulares hasta linfocitos grandes pleomorfos. Puede existir una marcada infiltración por eosinófilos. Otros tipos infrecuentes de linfomas T periféricos extraganglionares son el linfoma T subcutáneo, pseudopaniculítico y el linfoma T hepatoesplénico. El primero se presenta en adultos en forma de nódulos subcutáneos pseudopaniculíticos constituidos por una infiltración de linfocitos T, generalmente linfocito T citotóxico supresor, que destruye el panículo adiposo. El curso clínico es variable y puede complicarse con la aparición de síndrome hemofagocítico. El linfoma T hepatoesplénico se origina frecuentemente en linfocitos T con receptor antigénico de tipo gamma o delta. Aparece en personas jóvenes y sigue un curso agresivo con insuficiencia hepática, invasión medular pero ausencia de linfadenopatías. Las células neoplásicas expresan CD3, pero no CD4 o linfocito T citotóxico supresor. Una alteración genética asociada a este linfoma es el isocromosoma 7q. Recientemente se han descrito mutaciones de STAT5b. La micosis fungoides es el proceso linfoproliferativo maligno T más frecuente de la piel. Se presenta en forma de múltiples placas o nódulos con eritrodermia generalizada o sin ella. La afección ganglionar, si aparece, es tardía en la evolución de la enfermedad. El síndrome de Sézary es la fase leucémica de la misma. Se observa una infiltración dérmica epidermotropa de células T con grandes irregularidades nucleares que expresan antígenos de línea T, si bien es frecuente la pérdida de CD7, y con positividad para CD4. El linfoma T periférico no especificado se suele presentar con linfadenopatía generalizada, estadios avanzados 75% en estadio cuarto, y manifestaciones variables de prurito y eosinofilia. El curso es agresivo. Presenta una gran variabilidad citológica con irregularidades nucleares y un frecuente acompañamiento de células reactivas como histiocitos y eosinófilos y proliferación vascular. El linfoma T angioinmunoblástico se presenta con linfadenopatía generalizada, erupción cutánea, fiebre e hipergamaglobulinemia. Se observa una proliferación polimorfa de linfocitos T, incluidos los inmunoblastos T, junto con gran proliferación de vénulas poscapilares y células foliculares dendríticas. Curiosamente, este linfoma suele tener asociada una población proliferante de células B grandes positivas para el virus de Epstein-Barr. Son frecuentes las mutaciones en los genes ROA e I2. Un linfoma T peculiar es el denominado linfoma anaplásico de células grandes cinasa del linfoma anaplásico positivo. Se caracteriza por una proliferación de células grandes pleomórficas de fenotipo T o nulo, pero constantemente expresan el antígeno de activación CD30. Las células tienden a crecer en los sinusoides ganglionares y a veces se confunden con metástasis de carcinomas. Estos tumores se caracterizan genéticamente por la translocación S2-5 que produce un gen quimérico con la fusión de parte de los genes cinasa del linfoma anaplásico y nucleofosmina. El gen nucleofosmina cinasa del linfoma anaplásico únicamente existe y se expresa en estos linfomas, por lo que es de gran utilidad diagnóstica, ya que se puede detectar fácilmente mediante técnicas inmunohistoquímicas. Estos linfomas aparecen predominantemente en niños o adultos jóvenes y tienen una evolución más indolente que el resto de los linfomas T periféricos, con buena respuesta al tratamiento. El LAC cinasa del linfoma anaplásico positivo sistémico debe distinguirse del LAC CD30 más primario cutáneo, que suele mantenerse limitado a la piel, aunque puede presentar recaídas, y no presenta la translocación S2-5. Existen formas de LAC negativos para la proteína cinasa del linfoma anaplásico que ocurren en personas de edad más avanzadas y tienen un pronóstico significativamente peor.
Linfomas malignos. Aspectos generales. Concepto y clasificación. En la clasificación de los linfomas, cada uno de los subtipos histológicos se considera una entidad nosológica con características biológicas y clínicas particulares. De todas maneras, muchos linfomas comparten aspectos de presentación clínica, pronóstico y tratamiento. En realidad, la aproximación diagnóstica, el estudio de extensión, muchos de los factores pronósticos y, por el momento, la mayoría de los tratamientos son comunes a todos ellos. Con respecto a la presentación clínica, la afección ganglionar es el dato clínico más característico. La presencia, el tamaño y la distribución de las adenopatías varían notablemente de un tipo de linfoma a otro. Adenopatías generalizadas y simétricas, con una larga historia previa, en los linfomas indolentes, frente a localizadas y de aparición reciente en los linfomas agresivos. La presencia de masas adenopáticas de gran tamaño debe reseñarse siempre, ya que se trata de un parámetro de mal pronóstico. En ocasiones, estas masas provocan síntomas por compresión de las estructuras adyacentes, como los vasos sanguíneos, linfáticos o las vías aéreas, síndrome de vena cava superior, linfedema, dificultades respiratorias. En una cuarta parte de los casos el linfoma tiene su origen en territorios extraganglionares, como la piel, el tubo digestivo, el sistema nervioso central o el pulmón. Por su parte, la afección secundaria de territorios extraganglionares puede tener lugar en prácticamente cualquier órgano. Algunos pacientes presentan síntomas generales. La febrícula de predominio nocturno, la sudoración profusa con frecuencia también de predominio nocturno y la pérdida de peso son los más frecuentes y se conocen como síntomas B. Se observan sobre todo en las formas más avanzadas y agresivas de la enfermedad. Asimismo, el prurito generalizado y resistente al tratamiento puede ser síntoma de linfoma, sobre todo en su variedad de Hodgkin. Por último, lo que en ocasiones conduce al diagnóstico es el hallazgo de esplenomegalia aislada o de anomalías en los análisis de sangre, con presencia de una moderada leucocitosis con predominio de células linfoides atípicas. Cuadro 211-1. Estudio de extensión a realizar tras el diagnóstico de linfoma. La anamnesis, exploración física detallada, la velocidad de sedimentación globular, el hemograma completo, parámetros bioquímicos generales, lactato deshidrogenasa, y beta-2 microglobulinas séricas, serologías víricas. Para el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, radiografía simple de tórax, biopsia de médula ósea. La biopsia no es imprescindible en linfoma de Hodgkin, y en el linfoma difuso de células grandes, si se dispone de tomografía por emisión de positrones con una tomografía computarizada, o se realizó una tomografía computarizada simple. Se debe realizar una tomografía por emisión de positrones con una tomografía computarizada. Si se practica o se realiza una, no es preciso hacer una tomografía computarizada simple. En casos seleccionados. Biopsia de otros órganos afectos, endoscopias, resonancia magnética y punción lumbar. Cuadro 211-2. Clasificación de Ann Arbor del estadio clínico de los linfomas malignos. Estadio primero. Afección de un único territorio ganglionar o una única localización extralinfoide. Estadio segundo. Afección de dos o más territorios ganglionares o estructuras linfoides en el mismo lado del diafragma. Estadio tercero. Afección de territorios ganglionares o estructuras linfoides a ambos lados del diafragma. Estadio cuarto. Afección diseminada de una o más localizaciones extralinfáticas, con o sin afección ganglionar. Enfermedad extraganglionar. Se añade el sufijo es si la extensión es por contigüidad. Si se trata de afección a distancia, debe considerarse estadio cuarto. Sintomatología general. Se añade el sufijo AB en ausencia o presencia, respectivamente, de cualquiera de los siguientes signos. A. Pérdida de peso mayor de 10% durante los 6 meses previos al diagnóstico y que no puede explicarse por otros motivos. B. Fiebre mayor de 38 grados Celsius persistente o remitente un mes antes del diagnóstico, y C. Sudoración nocturna profusa durante el mes anterior al diagnóstico. Enfermedad voluminosa, Burkitt. Se considera si existen. A. Masa mayor o igual que un tercio de la anchura media escínica, o B. Masa adenopática mayor o igual que 10 centímetros de diámetro. Diagnóstico. El diagnóstico de un linfoma debe ser histológico.
Siempre que sea posible hay que tomar muestra ganglionar, ya que el ganglio linfático es el origen del linfoma y es en la adenopatía donde se realizará con mayor seguridad tanto el diagnóstico del linfoma como la caracterización detallada del mismo. Incluso cuando se llega al diagnóstico por la biopsia de un tejido extraganglionar, de interpretación muchas veces difícil, la biopsia de un ganglio periférico puede ser de gran ayuda. El estudio citológico tras punción aspirativa con aguja fina está formalmente desaconsejado para el diagnóstico de los cuadros adenopáticos, ya que no permite un análisis detallado del ganglio, de su estructura y composición celular. La elección de la adenopatía en la que se ha de realizar la biopsia es relevante. En efecto, siempre que sea posible deben escogerse los ganglios situados en las regiones supraclaviculares o laterocervicales en vez de los axilares o inguinales, donde las lesiones reactivas inespecíficas son mucho más comunes. Una vez extirpada la adenopatía, y antes de fijarla, se pueden efectuar improntas ganglionares y reservar parte de la muestra para estudio por citometría de flujo. La congelación de parte de la muestra ha sido muy útil en el avance de los conocimientos fisiopatológicos de los linfomas, ya que algunas técnicas solo eran factibles a partir de tejido congelado, aunque en la actualidad prácticamente cualquiera de ellas puede realizarse en tejido parafinado. Junto con la morfología convencional, otras técnicas importantes son el estudio inmunofenotípico mediante anticuerpos monoclonales y las técnicas de citogenética y biología molecular. En la práctica clínica, el estudio inmunofenotípico básico debe efectuarse de forma sistemática, mientras que el resto de las técnicas se aplican a casos seleccionados. Tratamiento y respuesta terapéutica. El tratamiento varía según el tipo histológico del linfoma y su extensión. En la mayoría de los linfomas se basa en el empleo de quimioterapia o inmunoquimioterapia, esto es, la combinación de quimioterapia con un AGMO. La radioterapia puede ser útil en formas localizadas de la enfermedad y como tratamiento complementario. Los AGMO pueden conjugarse tanto con sustancias radiactivas como con potentes agentes citotóxicos. En los casos resistentes al tratamiento o que recaen a los pocos meses, el TPH puede ser la única opción terapéutica con potencial curativo. Recientemente, se están desarrollando tratamientos de inmunoterapia dirigida mediante manipulación genética de los linfocitos T, lo que se conoce como Chimeric Antigen Receptor T-cell, que pueden revolucionar el tratamiento de estos enfermos. Por último, se han desarrollado enormemente las denominadas moléculas pequeñas con acción específica, un tipo de terapia diana. Algunas ya han mostrado eficacia en pacientes refractarios y se están ensayando en fases más precoces. La respuesta al tratamiento y su rapidez son variables pronósticas muy importantes. La respuesta debe valorarse durante el tratamiento y de forma muy especial una vez finalizado el mismo. Si a lo largo del tratamiento se advierte que el linfoma no responde o progresa, es preciso cambiar de inmediato la estrategia terapéutica. Una vez completado el tratamiento, se distinguen los siguientes tipos de respuesta. Respuesta completa. Desaparición de todo signo o síntoma de la enfermedad. La presencia de masas residuales de significado dudoso es un problema bastante frecuente. La tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada permite determinar si existen o no células tumorales viables en la masa residual. Si la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada es negativa, se considera al paciente en remisión completa, aunque persistan masas residuales. En caso de duda, la biopsia de la masa si resulta accesible es lo más aconsejable. Respuesta parcial. Reducción de más del 50% de la masa tumoral, pero con persistencia de enfermedad. Enfermedad estable. No hay respuesta, pero tampoco evidencia de progresión del linfoma. Progresión. Fracaso total del tratamiento con evidencia de progresión de la enfermedad. Linfoma de la zona marginal. Se incluye un conjunto de linfomas que derivan de células B de memoria localizadas en la zona marginal del folículo linfoide. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud incluye 3 entidades. Los linfomas de la zona marginal extraganglionar del tejido linfoide asociado a mucosa, los de la zona marginal ganglionares y los linfomas de la zona marginal esplénica. Los linfomas MALT, o los de Mucosa Associated Lymphoid Tissue, suponen un 5% de todos los linfomas y se desarrollan habitualmente en territorios extraganglionares, generalmente asociados a mucosas.
La localización más frecuente es el tubo digestivo, particularmente el estómago, pero también pueden aparecer en glándulas salivales, tiroides, pulmón, anexos oculares y piel, entre otros. Estos linfomas parecen surgir en territorios donde ha existido una inflamación crónica persistente, ya sea de causa infecciosa o de causa autoinmune. Este estímulo antigénico permanente induciría una proliferación y acúmulo de linfocitos B y T dependientes del antígeno, lo que sería esencial para el desarrollo y mantenimiento de estos linfomas. Así, los linfomas mal gástricos se asocian a infección crónica por Helicobacter pylori y por Helicobacter eilmanii, la enfermedad inmunoproliferativa intestinal, linfoma mediterráneo o enfermedad de cadenas pesadas alfa, a la infección por Campylobacter jejuni, el linfoma mal cutáneo a la infección de la piel por Borrelia afzelii, una especie de Borrelia burgdorferi, y el linfoma de anejos oculares a la infección por Chlamydia psittaci. Por otro lado, los pacientes con sialoadenitis mioepitelial, entre ellos, los afectos de síndrome de Sjögren, pueden desarrollar linfoma mal de parótida, y los pacientes con tiroiditis crónica de Hashimoto, un linfoma mal de tiroides. La adquisición de alteraciones cromosómicas haría que el linfoma llegara a ser independiente del estímulo antigénico y pudiera diseminarse. Los linfomas MALT pueden afectar a otros tejidos MALT, ganglios linfáticos o médula ósea en un 30% de los casos. El linfoma mal gástrico es el más paradigmático. Se asocia a la gastritis crónica por Helicobacter pylori en más del 90% de los casos. Los pacientes presentan síntomas inespecíficos, como el dolor y la pirosis. El linfoma tiene un curso indolente y tiende a permanecer localizado. No obstante, un 30% puede presentarse en estadios avanzados, por lo que es necesario el estudio de extensión. El tratamiento y erradicación de Helicobacter pylori consigue la desaparición histológica del linfoma MALT en el 60% a 90% de los casos. Esta respuesta suele ser tardía. Puede ocurrir hasta más de 12 meses después de la erradicación del germen. Menos del 20% de los enfermos presentan recidivas de su enfermedad. Así pues, el linfoma mal gástrico ha sido el primer linfoma que se ha demostrado curable con un tratamiento antibiótico. Los factores asociados a una falta de respuesta al tratamiento antibiótico son presencia de componente de células grandes, infiltración de capas profundas del estómago, presencia de traslocaciones 11, 18, y ausencia de infección por Helicobacter pylori. El tratamiento de los pacientes que no alcanzan una respuesta tras la erradicación de Helicobacter pylori, de los que recaen y de aquellos con enfermedad diseminada no está bien definido. Junto con la quimioterapia convencional y los análogos de purinas, recientemente se ha demostrado la eficacia del rituximab, solo asociado a quimioterapia, por ejemplo, clorambucilo, en estos casos. La bendamustina asociada al rituximab ha mostrado ser un tratamiento muy eficaz. La radioterapia es efectiva aplicada en centros con experiencia. No se recomienda la gastrectomía, salvo en situaciones muy especiales. La transformación al linfoma de alto grado, evento poco frecuente, debe tratarse como un linfoma agresivo. Los linfomas MALT extragástricos. Ejemplo. Intestino, pulmón, anejos oculares, piel, hígado, mama, dura madre, etc. se hallan diseminados en hasta una tercera parte de los mismos. Se ha sugerido hacer tratamiento antibiótico en algunos casos, pero los resultados son peores. Los tratamientos convencionales incluyen terapia local con exéresis quirúrgica o radioterapia, inmunoterapia con rituximab o quimioinmunoterapia. La tasa de respuestas es alta, superior al 80%, y la supervivencia muy prolongada, aunque con mayor tendencia a la recaída que los gástricos. Los linfomas de la zona marginal ganglionares tienen las características histológicas de los linfomas MALT, pero aparecen en el ganglio linfático. Representan menos del 1% de los linfomas y se diagnostican alrededor de la sexta década de la vida. El diagnóstico debe descartar la existencia de un linfoma extraganglionar, ya que puede representar la diseminación de un linfoma MALT, en especial en enfermos con tiroiditis de Hashimoto o síndrome de Sjögren. El tratamiento es similar al de los linfomas de bajo grado. Se ha descrito una forma pediátrica de muy buen pronóstico con tratamiento conservador. Linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un linfoma muy agresivo que generalmente presenta afección extraganglionar. Está compuesto por células B monomorfas de mediano tamaño con citoplasma basófilo y numerosas figuras mitóticas.
Típicamente presenta reordenamientos del oncogen MYC, mientras que virus de Epstein-Barr se encuentra en una proporción variable de casos. Se han reconocido 3 variantes clínicas del linfoma de Burkitt, cada una con diferentes manifestaciones clínicas, morfológicas y biológicas. Linfomas T periféricos. Se engloban bajo el término de linfomas de células T periféricas las neoplasias linfoides que derivan de células T postímicas o periféricas, en contraposición a los linfomas que proceden de células T germinales que todavía no han madurado en el timo. Estos tumores suponen alrededor de un 10% del total de los linfomas. Expresan marcadores T, si bien lo hacen sin un patrón bien definido. Con frecuencia, pero no de manera constante, presentan reordenamiento del gen del receptor T. Aunque se trata de entidades muy heterogéneas, con frecuencia se engloban en un solo grupo caracterizado por un curso clínico agresivo. Los intentos de diferenciar morfológicamente estos linfomas han tropezado siempre con una escasa reproducibilidad. Por otro lado, en la mayoría de los linfomas T o asesinas naturales no se conocen las alteraciones genéticas u otros marcadores que permitan su exacta definición nosológica. Los linfomas cutáneos T, aunque de origen T periférico, deben separarse del resto, dado su origen cutáneo y el curso clínico generalmente indolente. El linfoma anaplásico de células grandes cinasa del linfoma anaplásico positivo requiere, asimismo, una consideración diferenciada, ya que, aunque agresivo, responde bien a la quimioterapia y puede curarse en una elevada proporción de casos. Desde un punto de vista clínico, los linfomas T periféricos suelen presentarse en estadio avanzado, con frecuente afección extraganglionar. Los pacientes suelen tener mal estado general y sintomatología B. En ocasiones, la aparición clínicamente aparente del linfoma viene precedida por una historia previa, de meses o semanas, consistente en fiebre de origen no filiado, o alteraciones hematológicas tales como pancitopenia más o menos pronunciada. La respuesta al tratamiento es globalmente mala, de manera que menos de la mitad de los pacientes alcanza una remisión completa. El linfoma suele progresar en poco tiempo y el pronóstico es muy desfavorable, con una supervivencia mediana por debajo de los 3 años. Ello motiva que estos pacientes, en especial los jóvenes, sean candidatos para tratamientos experimentales que pueden incluir el TPH autoa o halogénico, así como todas las nuevas modalidades terapéuticas como la inmunoterapia y las moléculas pequeñas con acción específica. Linfoma extraganglionar T asesinas naturales de tipo nasal. Son linfomas de células citotóxicas, de origen T o asesinas naturales. Aunque se denomine nasal, y esta región sea su localización más frecuente, puede ubicarse en otras áreas. Se trata de una enfermedad muy agresiva con muy mal pronóstico. La radioterapia tiene un papel importante en el tratamiento de las formas nasales localizadas. Actualmente se considera importante que la quimioterapia incluya litroasparaginasa, ya que las antraciclinas no juegan ningún papel en estos linfomas. Linfomas asociados a inmunodeficiencia. Linfomas en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Desde la administración generalizada del tratamiento antirretroviral de gran actividad se ha registrado una disminución radical de la incidencia de linfomas cerebrales primarios y en estudios recientes también de linfomas sistémicos. El virus de la inmunodeficiencia humana no parece tener un papel etiológico directo en la génesis de estos linfomas. Se cree que existen 3 hechos que pueden explicar la aparición de los linfomas no hodgkiniano. La infección por agentes transformantes, de los que los más importantes son el virus de Epstein-Barr y el virus herpes humano tipo 8. La actividad inadecuada de los mecanismos de vigilancia antitumoral por la activación de oncogenes, como c-MYC, RAS y BCL6, e inactivación de genes supresores, como el TP53, y la proliferación continuada de linfocitos B debida a la expresión aumentada de ciertas citocinas. En la era del tratamiento antirretroviral de gran actividad, el cuadro clínico es cada vez más similar al observado en pacientes con inmunidad preservada, aunque todavía son más frecuentes la afección extraganglionar y los síntomas B. La presentación en forma de linfoma primario del sistema nervioso central es muy poco frecuente en pacientes con respuesta al tratamiento antirretroviral de gran actividad.
Las variedades del linfoma no hodgkiniano sistémico que inciden con más frecuencia en los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana son, por este orden, el linfoma difuso de célula grande, el linfoma de Burkitt, el plasmablástico y el primario de cavidades. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.